Gracias, Carlos Garibaldi, por estar con nosotros en Personas Interesantes. Eh, Tú escribiste un libro, yo sé que tú es un amateur de historia, pero sos ingeniero y también experto en finanzas también, pero siempre te interesó la historia y las humanidades. En este libro también te interesa mucho el arte, obviamente, porque no es fácil escribir una introducción de la historia del arte en Occidente. Es bastantes años y mucho arte y muchos artistas. Pero bueno, eh, quiero preguntarte en principio por qué decidiste escribir un libro sobre el arte del Occidente. Bueno, normalmente escribo para mí, porque yo quería aprender. Hice muchos cursos de historia del arte y tomo mucho apunte. Y vi que tenía un montón de material. Y quería ordenar el pensamiento y ordenar la cronología, ordenar las escuelas, etcétera, para mí. Ok, Y me apareció un libro. Porque cuando uno tiene que escribir un libro, tiene que aprender para escribirlo. mucho. Entonces, como dice el dicho en latín, docendo dicemos, ¿no? Enseñando aprendemos. Cuando vos tenés que explicar algo a los demás, aunque sea a vos mismo, tenés que entenderlo. Entonces me decidí, siempre me gustó el arte, siempre me emocionó el arte. Tuve mi primera interpelación del arte fue a los 11 años, cuando estaba en Huntington Library en Pasadena, California, y vi el Blue Boy de Gainsborough, que tenía mi edad Ah, y que me estaba mirando, y ahí, te despertó. más allá del medio físico, me estaba mirando a los ojos un personaje de 200 años antes, de mi edad. Entonces me empecé a preguntar, qué maravilloso es esto, es el túnel del tiempo, me estoy comunicando, me estoy viendo, no en un espejo, pero más o menos me estoy viendo reflejando con alguien como yo de hace 200 años. Y ahí me despertó un poquito el gustito del arte. Pasé muchos años yendo a museos como turista, y cuando uno es turista es el check, ¿no? Va, Claro, vi la querer, Mona Lisa, vi querer el hacer David. el Louvre en 2 horas, ¿no? Claro, no se Mona puede, Lisa, check, sí. saca la foto, el selfie. Claro, chao. Y, pero una cosa es ver al pasar y otra cosa es mirar. Sentarse, mirar y entender. Entender todo lo que fue en la composición de la obra y que quiso decir, toda la simbología, y se hace mucho más interesante. Entonces, ahora hay museos muy organizados, como el Prado o como la Galería Uffizi en Florencia, donde uno tiene la oportunidad de estar bien organizado en tiempo, bien organizado en estilo, y uno tiene la oportunidad de ir a una sala, ¿no? O a dos salas, o ir a una era sola y leerse los cartelitos, ¿no? Y Aprender. aprender. Sí, no, cuéntame qué es lo que más te sorprendió cuando estabas haciendo la investigación para escribir el libro. Bueno, la historia del arte me di cuenta que había que entenderla dentro del contexto cultural, lo mismo que la historia de la mujer. Claro. Es decir, el arte es una ventanita. Es más, en el libro de la mujer, al final de los capítulos más atrás, bueno, de varios capítulos, digo, espiando a la mujer por la ventanilla del arte. Porque uno ve Ah, cómo la representaban y cómo se representaban y cómo cambia la moralidad, cómo cambia, desaparece el desnudo, vuelve el desnudo, vuelve el erotismo, desaparece el erotismo, vuelve la virtud, etc. Y todo va en correlación con la sociedad que lo generó. Y lo que veo son los movimientos pendulares, lo que aprendí. Movimientos pendulares y ciclos, y siempre hay una lucha, como en la historia misma, hay una lucha entre la continuidad y el cambio. Eso se da en la historia. Vivimos en el conflicto permanente entre continuidad y cambio, que lo vemos con el cambio político, con el sí, cambio social, con las rebeliones, etc. Y en el arte pasaba lo mismo. Alguien empieza un nuevo estilo de arte, claro. ¿no? Entonces la academia, los artistas que ya están establecidos, dicen, eso es un mamarracho. Y es atacado violentamente. Pasó con el impresionismo. Claro, Qué claro. mamarracho el impresionismo. Entonces, después, esos mismos triunfan, se vuelven academia, y viene un estilo nuevo, eso es un mamarracho.
¿verdad? porque dejó de ser... Es la competencia. No, dejó de ser académico y uno se acostumbra, somos conservadores por naturaleza, y nos acostumbramos a las cosas de cierta manera. Y también hay movimientos pendulares que se deben al exceso. A veces el exceso va de una punta a la otra y entonces la transgresión se hace tan violenta o tan ofensiva que vuelve el péndulo para el otro lado. Pasa Claro. en la sociedad, pasa en la todo moral, pasa. pasa en todo. Pasó con la moral victoriana después del despelote de los Hanover, los antepasados de la reina Victoria, ¿no? Hubo que poner un poco de orden. Napoleón tuvo que poner orden al desorden que provocó la Revolución Francesa, la Exacto. liberación, el grito de rebeldía moral y en todo sentido la explosión de prostitución y de madres solteras, etc. Entonces, lo mismo pasa con el arte. Por ejemplo, tuvimos 1000 años tuvimos el arte clásico griego que se fue desarrollando gradualmente con desnudos y con erotismo, con sensualidad. Primero desnudos de hombre, después desnudos de mujer. Primero sutiles, la camiseta mojada, ¿no? Que como la Victoria de Samotracia, Claro. que se percibe la desnudez. Después la desnudez frontal, la humanización. No se hacían más diosas, sino se hacían mujeres. Claro. Mujeres que existían. Praxíteles, Friné, no es el cuerpo, hace Venus, pero Venus es una prostituta, usa Claro. el cuerpo de una etaria, no una prostituta. Claro, claro. Usa el cuerpo de ella y se enojaron, los académicos se enojaron, como, ¿qué blasfemia es esto? Pero después se llega al extremo y viene la reacción. Entonces, con la Edad Media viene el cristianismo y el arte solamente puede alabar a Dios. Claro. Dejó de alabar a la gente, se acabó el desnudo, se acabaron los retratos. El arte era casi exclusivamente Para Dios. para religioso. Divinidad, sí. Religioso. Y era plano, no tridimensional, sino bidimensional, con pocos colores, todos caras de sufrimiento. Claro. Y hasta en la música, estaba el canto gregoriano, estaba la música polifónica estaba prohibida porque podía invitar al baile. Entonces tenía que ser aburrido y tuvimos 1000 años de eso. Vino el Renacimiento, se redescubre el clasicismo y rápidamente aparecen los desnudos. Botticelli pinta una Venus que parece la Virgen María, con corona y todo, con aura y todo, pero es Venus, es una diosa que está desnuda, en la primavera. Y después el nacimiento de Venus, etc. Y empieza el desnudo y empieza el desnudo del hombre también, con todas las partes a la vista. Ese liberalismo desembocó en paralelo con la rebelión contra, perdió autoridad la Iglesia y por varias razones, ¿no? La peste bubónica, la captura de Babilonia, 3 papas al mismo tiempo, o papa en Aviñón, papa en Roma, etc. Sí. Entonces, al perder prestigio de la Iglesia, se desprende el protestantismo. Lutero y Calvino se desprenden. Entonces, la Iglesia tiene la Contrarreforma. Y la Contrarreforma dice, la culpa de esto fue toda esta liberación que tuvimos. Entonces, había papas que iban con martillos martillando penes y poniéndole hojas de parra a las estatuas originales. Y, por ejemplo, el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, que está en la pared del fondo, que está Cristo estaba desnudo frontal, en toda su gloria. Y, por supuesto, en el Renacimiento, mira, se acabó Miguel Ángel, vino la Contrarreforma y le pintaron un taparrabo encima. Porque no podía estar desnudo Cristo, que lo más probablemente fue crucificado desnudo también. Sí. Pero entonces volvió el horror carnal, que no se puede tener, y la liberación se logró a través del manierismo. Se elongaban los cuellos, se ponían poses raras, ¿no? Hay unos cuadros muy curiosos de Nobile Tangere, cuando Cristo se encuentra con Magdalena, y que tiene un cierto aire sensual también eso. Hay un poquito viene todo eso. Y después viene el barroco. El barroco pone orden. Y el barroco pone orden geométrico. El barroco es Bach. Es escalas, es orden, es Versalles, es el jardín de Versalles, que es geométrico.
eso se vuelve un exceso, se vuelve una obsesión del orden, de la simetría, y viene el romanticismo. El jardín romántico son plantas tropicales y la música se vuelve más accesible. La música del barroco es para los entendidos, la música clásica, que es engañosamente mucho más simple, pero es para las masas, deja de ser para la nobleza y empieza a ser para las masas. Y tenemos el romanticismo y vuelve los desnudos y vuelve el erotismo, pero tenés contrarreacciones contra los rafaelitas en Inglaterra, que vuelven para atrás, que quieren volver al final del Renacimiento. Exacto. Porque dicen que se han cometido excesos, entonces hay que volver a la moral, y se pintan cuadros donde la mujer es moral y es pudorosa, etc. Y después pasamos a Renoir, que pinta desnudos extraordinarios y pinta sensualidad y la gente se enoja, etc. Y vamos oscilando, claro, en ese péndulo, claro. Y lo que parece un mamarracho a una generación se vuelve la academia de la generación que vuelve, claro. que viene. Lo que me llamó la atención de tu libro también fue que el hecho de que las mujeres tienen muy poca arte en el occidente históricamente, ¿no? Que es muy triste eso, porque es como que no existían. Bueno, sí, no existían, como te dije, puede ser por culpa de los museos, culpa de los críticos. Más adelante, en nuestra época, los críticos, los marchands. El marchand te hacía o te deshacía. A Gauguin lo hizo un marchand, a Van Gogh lo hizo un marchand. Porque si no tenés promoción y si no tenés ayuda, hay muchos pintores talentosos que no descubre nadie. Y normalmente lo descubrían en la posteridad, ¿no? Claro, después se morían, claro. se morían de hambre mientras pintaban, pero Gogh. después se morían, ganaban plata. Y hemos acelerado el ritmo de cambio. Vos fíjate que Picasso pasó por 6 o 7 estilos. De 1000 años del mismo estilo en el Renacimiento, en la Edad Media, 200 años del Renacimiento, barroco, romanticismo, en el siglo XX pasamos un estilo por década, claro. ¿No? Aparecía algo nuevo. Las mujeres, a veces era culpa también de las mujeres culturalmente. Las 3 impresionistas francesas, Berthe Morisot, Marie Bracquemont y Mary Cassatt. Berthe Morisot era de la misma categoría que Renoir, Monet, sí, Degas. Los impresionistas, sí. Ellos lo reconocían como un par, era un par de ellas, era claro. Forma el grupo. Sin embargo, no mucha gente escuchó hablar de Berthe Morisot, un cuadro de Morisot. Pero ¿qué hacían estas 3 pintoras? Principalmente estas pintoras del impresionismo, pintaban temas de mujeres. Claro. Pintaban la madre, pintaban una mujer bañándose, pintaban sí. Mucha escena maternal, hogareña, sí. Señoras tomando el té, sí. ¿no? Como que tocaban temas femeninos y no masculinos. Hacia el final, en el post-impresionismo, aparece Suzanne Valadon, que no era de la aristocracia, sino que había sido actriz, bailarina, se las ingenió, madre soltera, se ingenió como pudo y aprendió mirando a los demás. Y ella hace desnudo frontal de hombre. Claro. No solamente desnudo de mujer, sino que ella siempre estaba con un marido más joven que ella, muy bien, 20 años más joven, y lo pintaba en todo su esplendor. Pero después tenemos casos de que son opacadas por el marido. Claro. Como Simone de Beauvoir fue opacada por Sartre. Sí. Porque la estrella, la pareja. También pasa con Lee Carner, con Pollock, ¿no? Claro, para mí es mejor pintora ella. Claro. Pero la Pollock tiene, y sí. las películas de Pollock tirando pintura, sí, y no sé cuánto. Entonces hay un poquito de sexismo en nosotros mismos. Sí. Los cuadros de la mujer valen menos. Claro. Los libros publicados por mujeres valen menos. Bueno, ese es un tema marcado. Son cosas que se van lentamente, se van corrigiendo, pero que me llamaron la atención. Bueno, el libro se llama Introducción a la Historia del Arte de Occidente. Lo pueden conseguir en Amazon. Fascinante, unas imágenes increíbles. Y la tapa tiene la pintura favorita mía, Starry Night, de Van Gogh. Gracias, Carlos Garibaldi, por estar con nosotros. Gracias a vos.